Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Radio Cómplices y estamos a jueves 21 de marzo. Ya estamos en plena primavera y eso dicen que la sangre altera, pero la historia no. Bueno, a menos que seas un friki de esos que lo único que te interesa es los me gusta o cosas así, y entonces sí. Como estaba diciendo, estamos en Grupo Radio Cómplices, estamos en el programa Una historia diferente. Y una historia diferente contada, explicada y traída aquí a Grupo Radio Cómplices, gracias como siempre al historiador, a Jorge Luis García Ruiz. Jorge, buenas noches. Buenas noches, aquí andamos, un jueves más. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido la semana? Y sobre todo, ¿has tenido algún mensaje de eso que hablamos el otro día, que era la evolución o la revolución que había de la época musulmana aquí en España? Y la verdad es que hemos tenido algún que otro mensaje y ha sido un vídeo que desde que salió pues ha tenido bastante más público que lo regular, ¿eh? No se sabe pues estos algoritmos de las redes sociales cómo lo hacen, pero en este caso pues nos han dado buena visualización. No quiere decir que luego nos van a seguir en el futuro, pero bueno, de momento hemos tenido ahí buena visualización. Ha estado bien. Y ahora pues vamos a hacer la segunda parte de lo que, porque aquel programa estaba pensado para explicar el ADN, pero ya nos enzarzamos con el tema musulmán en la península y ya el tema del ADN se perdió en el camino. Es que, a ver, si explicamos el ADN sin haber explicado cómo era esa invasión o esa conquista de España por los musulmanes, vamos a dejar la historia a medias. Claro, no se podía, era un desastre. No, y además es que tampoco, por mucho que la gente me pida, no, bueno, gente y amigos me dicen, bueno, pero es que una hora es muy largo pero es que la historia es así, tú la historia no la puedes explicar en un TikTok, por mucho que se empeñen. Entonces, si alguien quiere saber algo de historia, tiene que dedicar un poco más de tiempo de su vida, porque es el problema, que mucha gente está tratando de hacerlo a base de memes y de TikToks y no se entera de nada, porque en un minuto es prácticamente imposible no ya desarrollar, sino explicar un tema. Entonces, pues bueno, aquí vamos a intentar hacer hoy lo que faltó el otro día, lo vamos a explicar hoy. Y probablemente, pues, es que se van acumulando las cosas y si las vamos acumulando, si vamos a decir, bueno, pues vamos a dejarlo para otro programa, pues al final la lista es tan grande que nos vamos a dejar cosas en el tintero. Así es que yo lo que planteo es que a lo mejor este programa lo vamos a hacer doble, luego lo separaré en dos vídeos. Lo vamos a hacer doble porque hay mucho que explicar en este tema. No, en este tema y en el otro que tengo preparado. Es que hoy vengo un poco encendido hoy por algunos comentarios y por algunas cosas. Qué raro, Entonces, qué raro que vengas encendido por un comentario. sí, bueno, no, más que por un comentario, pues es un poco un todo en general, ¿no? Entonces, pues vamos a desarrollar eso. Así de entrada, ¿tú tienes algo o nos liamos ya Eh, a la cabeza? no, vamos porque no he tenido tiempo ni de mirar directamente, porque sabes que el fin de semana, desde el jueves pasado, he estado con las dos promociones, Sombra, de cine fantástico y de terror, y el fin de semana con el manga, y entre semana, con eso de la mudanza todavía y demás, no me ha dado tiempo a nada, lo siento. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar con lo del ADN para dejar zanjado ya un poquito lo que iniciamos la semana pasada y luego, pues luego viene la gresca, luego vienen las tortas. Venga, yo ya te estoy poniendo ahí que se te vea perfecto. Muy bien. Como siempre, pues ya sabéis que yo soy muy visual y entonces pues comparto pantallas y documentos y es la salsa de esto, si no nos aburrimos todos mucho. Sí, no, pues mira, eso sí me comentaron, pero no de ahora, sino porque ya te digo que este fin de semana no he podido subir ni el vídeo, pero sí me habían comentado que era muy ilustrativo verte cómo explicas y cómo demuestras las cosas con esas presentaciones en la pantalla. Me había gustado mucho esa presentación. Sí, es que la verdad es que, bueno, mira, yo lo que siempre he pensado es que lo importante es el mensaje, no el mensajero, o sea, este servidor. Em, lo que ocurre es que, claro, por muchas veces, pues tienes que hacerte un poquito famoso para que te hagan caso, si no, no te conocen, ni te leen, ni te ven, ni te escuchan, ni nada. Entonces
hay una parte dual ahí que a mí no me gusta mucho, que es porque yo soy muy protector de mi intimidad, no me gusta, me incomoda bastante el tema de la fama, y empiezan a conocerte por ahí cuando vas por la calle y a veces es un poco complicado. Pero sí reconozco que es que sin esa parte pues no consigo hacer llegar el mensaje. Pero en la base yo sigo siendo el mismo, y para mí lo importante es el mensaje y no es el mensajero. Si es importante el mensaje, lo que tienes que hacer es dejarlo clarito, cristalino para cualquier público, y ya sea gente muy ilustrada o gente normal que pues tiene su trabajo del oficio que sea y se engancha a este podcast pues por afición o por variar un poco. Entonces para mí el mensaje tiene que ser llano y tiene que quedar muy claro y bien explicado, y para eso pues nada mejor que las imágenes. Las imágenes, los mapas, pues así soy yo, o sea, todo depende de uno. Y luego está la otra versión, que es la versión del que piensa que es mucho más importante que el mensaje, y entonces es una versión mucho más erudita, que al final solo engancha con unos pocos eruditos como él, y que hacen del relato de la historia una pesadilla, un sopor, un aburrimiento tremendo. Y la historia pues tiene que ser totalmente distinta, ¿no? No es que quiere decir que te vayas a convertir en un payaso, pero bueno, lo tienes que hacer ameno, que la gente tenga un interés, que motives, porque de la otra forma, pues bueno, sí, podemos decir, oye, qué inteligente que es este hombre, qué listo que es, qué bien habla. Sí, pero ¿ha dicho algo en concreto? Porque eso es lo que tenemos con muchos de nuestros políticos. Hace muchos años, fíjense, yo trabajaba en una productora de publicidad, de cine, de muchos años ya se va haciendo uno viejo. Y nos tocó aquel año hacer cobertura de los mítines políticos del PSOE, que era pues el último mandato al que accedió Felipe González. Y entonces, tenían que ver ustedes cómo había gente llenaba los estadios, y cómo había gente que prácticamente pues babeaban mirando a ese señor. Y al final del meeting, los que éramos parte del equipo, que no teníamos tampoco mucho interés en política, nos mirábamos y decíamos, pero ¿qué ha dicho? ¿No? Y al cabo de una hora hablando, este hombre pues no había dicho nada que todos esos que estaban ahí mirando con pasión pues hubiesen entendido. Entonces, la historia no tiene que ser eso. La historia tiene que ser hechos, documentos, y tiene que estar explicada para que todo el mundo la entienda, no solo gente selecta. La gente selecta, sinceramente, pues en cierto modo no me interesa como me interesan el resto de las personas. Y dicho todo esto, pues ya sí, ya vamos con el tema. Y vamos a empezar pues con lo mismo que estábamos el otro día. Se lo voy a compartir. Deme un segundito, ¿eh? Yo voy seguro, pero me tomo mi tiempo. Y yo aquí regulando para que se vea bien en la pantalla después. Venga, pues ya estamos, ¿verdad? Estamos en el PowerPoint del otro día con los mapitas y tal. Eso es, ya se ve. Bueno, pues ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las distintas fases de la reconquista cristiana de la península ibérica, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado más o menos, y habíamos estado trabajando también sobre este mapa, que era pues la conquista musulmana de la península ibérica. Esto ocurrió antes que lo otro. Entonces, queríamos hablar de ADN. Y entonces vamos a ponernos casi al principio. Es una presentación que hice para aquí, para el público norteamericano, que me pidieron sobre este tema, y entonces pues uno tiene tanto trabajo que lo siento mucho, pero no me da tiempo a preparar cosas nuevas para... No, lo he imaginado por el título en inglés. Digo, como sea para España, tanto inglés no sabemos. O al menos yo. Como sea para España, ¿verdad? Vamos de culo. El Bueno. café olé. Bueno, pues mirar, como ya os comenté la otra vez, que todo esto proviene de mi tesis doctoral. Aquí el tocho que tenemos. Y
Pues requirió hacer un estudio de lo que es el ADN español para llegar a conclusiones. Y entonces ese ADN parte de una investigación que hizo este señor, aquí tiene la referencia, Bosch, que creo que es catalán, estoy casi seguro de que es catalán, pero no influye para nada, ¿no? Pero quiero decir que es español, vamos, que es de... Y una serie de investigadores, que estos son, sí son internacionales, que colaboraron en esta investigación de 2001. ¿Vale? Y entonces esto lo pueden encontrar así, con este título, High Resolution Analysis of Human Eye Chromosome Variation Shows Y chromosome, sorry. Variation shows a sharp discontinuity and limited gene flow between Northwestern Africa and the Iberian Peninsula. Y esto está publicado en American Journal of Human Genetics. Bueno, os explico lo que dice aquí para los que no tenéis claro el inglés. Pues lo que está diciendo es que, básicamente, que hay muy poquito traslado de traspaso de genética desde África hasta la península ibérica desde el norte de África. Básicamente, una de las conclusiones ya te lo dice, ¿no? Ya te dice que no hay transferencia de ADN africano a España. A pesar de lo que digan, a pesar de los 800 años, a pesar de que algunos se empeña políticamente en decir que somos moros, que tenemos mucho más en común con los moros que con los romanos, pues miren, oye, cállense. Hay que decirlo sinceramente, ya cállense porque no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿vale? Y hay otro estudio parecido a este, un poquito más moderno, pero que ha sido, que llega a otras conclusiones y que ha sido desbaratado completamente por la comunidad académica, ¿no? En cambio, este, pues es el bueno, con G, ¿eh? Bueno. Este es el bueno. Entonces nos dice, dos de las conclusiones que importan para lo que estamos estudiando aquí. Nos dice, genetic exchange across the Mediterranean Sea, and especially in its westernmost part, where the geographic distance between continents is smallest, está hablando del estrecho de Gibraltar, seem to have been limited or very limited, establishing the North African contribution at between 2.5 and 3.4 haplogroup composition of the ancient Iberians was very similar to that found in modern Iberian Peninsula populations, suggesting a long-term genetic continuity since the pre-Roman times. Y esto es otra investigación que hace Semino et al. En 2004. Esto está en mi tesis doctoral y mi tesis doctoral está accesible totalmente en línea a través de creo que es el PARES y por cualquiera de las universidades. Página 83, mi tesis doctoral, ¿ok? Entonces, lo que en resumen nos dice que los intercambios genéticos a través del Mediterráneo y especialmente en la parte más oeste, donde la distancia geográfica entre los dos continentes es pequeña, está hablando del estrecho de Gibraltar, parece haber sido limitada o muy limitada, estableciendo la contribución del norte de África a entre un 2,5 y un 3,4. Entonces, entre este 2,5 y 3,4 incluye absolutamente todo, que es lo que la gente no entiende. No incluye solamente los árabes, incluye también los bereberes, pero también incluye los... lo diré, incluye los fenicios que nos llegaron hace 2000 años, más de 2000 años, también están incluidos en este tanto por ciento. Entonces, no todo viene de la conquista árabe de la península ibérica. Y esto es importantísimo, este parrafito es importantísimo, dice que la composición del DNA, del ADN, de los antiguos íberos, y con íberos se refiere a todo el mundo de la península ibérica. Se incluyen celtas y se incluyen celtíberos y, por supuesto, los íberos. Era muy similar a la que se encuentra hoy en día en la península ibérica. O sea, imagínense, todo lo que nos han vendido lo tira por tierra el ADN. O sea, la continuidad, y como dice aquí,
sugiriendo un the long term genetic, es que ahora tengo que traducir del inglés y cuesta, una continuidad genética de largo recorrido desde pre-Roman times, antes de Roma. O sea que en la península ibérica la mayoría del ADN es anterior a Roma, es de los celtas y es de los íberos. Imagínense. Ahora les voy a contar pues, el tema de los musulmanes en otra serie de mapas que tenemos ahí. Otra cosa que nos viene a decir, esta vez sí es de esta investigación, Bosch et al. 2001, el estrecho de Gibraltar, the Strait of Gibraltar, seems to have acted as a strong barrier to gene flow. The Islamic rule of Spain, which began in después de Cristo, after that 711, and lasted almost 8 centuries, left only a minor contribution to the current Iberian Y chromosome pool. ¿Qué quiere decir? El estrecho de Gibraltar parece haber sido una fuerte barrera para el traspaso de genes. El gobierno islámico de España, que empezó en el 711 y que duró unos 8 siglos, dejó solamente una pequeña contribución al actual cromosoma Y de la península ibérica. A small Northwest African genetic contribution in Iberia is also detected with mitochondrial DNA, the female counterpart of the Y chromosome. O sea que la siguiente frase lo que nos viene a decir es que una pequeña contribución genética del noroeste de África pasó a la península ibérica y es lo que hoy tenemos en algunos lugares de la península y ahora lo veremos. Esto es lo que está diciendo el ADN. Yo no creo en mitología ni creo en leyendas. Lo que creo es en ciencia. Y la ciencia nos está diciendo esto. Bueno. Ahora pasamos a la tabla que nos deja precisamente pues esta, y que es la que estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, esto lo explicamos sencillamente. Ahora les diré. Encuentro mis blogs de notas que también estaban por aquí en algún sitio perdidos. Un segundito. Ya vuelvo. Bueno, pues estamos en Grupo Radio Cómplices, estamos en una historia diferente con Jorge Luis García Ruiz, historiador, que nos está explicando el ADN español. Un ADN que se está aclarando de dónde nos viene y sobre todo con los papeles y a través de esa tesis doctoral que hizo él. Gracias, Jorge. Ya estoy de vuelta, perdón. De eso no estaba preparado. Aquí tenemos una tabla muy completa que va región por región, Aragón, Andalucía del Este, Andalucía del Oeste, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla, Cataluña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las regiones. Esto es un estudio que se hace sobre unos 1000 y pico sujetos, que se ha hecho en todo el mundo y pues se hizo antes del 2000 aproximadamente y que está, yo creo que está siendo poco utilizado porque esos intereses políticos que tenemos, pues lo que están haciendo es ocultando información que es absolutamente relevante y solo nos hacen más que confundirnos. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos una columna que pone R1A1, R1B, R1B, todo esto que tenemos aquí, todos los R1B es ADN europeo. Entonces, pues hay lugares en los que hay que sumarlos, ¿vale? Porque quiere decir que uno viene de una parte de Europa y el otro viene de otra parte de Europa. Entonces tenemos que la mayoría que hay aquí, 38 más 15, más 21 porque tenemos que sumar estos tres, tenemos 39, 49% en Aragón, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? De ADN europeo.
La cosa crece en Andalucía. Oh, qué extraño. ¿Los andaluces no eran moros? Pues fíjense, tenemos que resulta 62 más 7, 69, 72, 73. Tenemos más de 2/3 del ADN andaluz es europeo. Europeo celta, prácticamente. O sea, de todo el conglomerado que tenemos celta. En Andalucía del Este. La del Oeste baja un poco. Tenemos la de Asturias. La de Asturias pues es un poco extraño, ¿verdad? Porque solo nos aparece con un 50, pero ahora lo explicaremos todo esto, ¿vale? País Vasco tenemos con, imagínense, un 63, 65, 68, 78, 88% de ADN europeo. El País Vasco, pues hay pocos árabes en el País Vasco, ¿verdad? Castilla-La Mancha, Castilla Noreste, Castilla Noroeste. Fíjense, o sea, los castellanos, por ejemplo, 71 más 6 son 77%. Los castellanos de ADN de genoma europeo. Esto lo presenté un día aquí hace ya muchos años, cuando llegué en 2017. Lo presenté en una especie de congreso que hicieron aquí para la Fundación de la Ciudad en San Antonio, en el que estaban pues todos los historiadores tejanos, muchos de los blanquitos, ¿no? De los que han estado cambiando la historia como posesos. Y entonces se revolucionaron un poco porque dije, es que nosotros somos pues un 70% celtas. No, hombre, porque los 800 años y bla, bla, bla. No, no. O sea, por media, por norma general, el español es un 70% de sangre celta. Europea, ¿no? Celta es más una cultura que un origen, pero ahí está. Entonces tenemos que el grueso mayor, pues este R1b, ¿verdad? Que tenemos ahí con todo este porcentaje tremendo, tremendo de ADN europeo. Si nos vamos a Marruecos, oh, mira, qué sorpresa. Marruecos tiene solo un 3. Argelia tiene solo un 7. Túnez tiene un 7. Los saharauis no tienen nada. O sea que tenemos algo claramente, absolutamente diferenciado. Tenemos el E3, es toda esta zona de aquí, ¿verdad? El E3 es norteafricano, yemení y africano. Va de todo este tema. Y entonces tenemos un poquito, dependiendo de la comunidad autónoma, pues a veces hay más, a veces hay menos. En Asturias, fíjense, hay un 10%. Tampoco es muy normal que encontrásemos esto, pero eso tiene su explicación porque cuando se hizo la famosa expulsión de los árabes, ¿verdad? Cuando previamente a esa expulsión lo que se hizo fue difuminar a los moriscos en la península ibérica. O sea, no hay que hacer tampoco tanto caso a que, no, pues expulsaron a los moriscos completamente. No del todo. Algunos se los repartió. Entonces, si diluyes a una población que por la razón que sea, o porque te está causando problemas, o porque te los puede causar, o porque no quieres que te los cause, pues los diluyes en el resto de la población. Entonces, tenemos que en Asturias, por ejemplo, tiene un 10. Nos vamos en Castilla, también hay un 10. Fíjense, Menorca, 1, 11. Y hay que sumarle pues el resto que anda por aquí pululando. ¿Vale? A ver, luego tenemos el G, que es el Cáucaso. La zona de Georgia, Armenia, toda esta zona, pues tenemos una bastante aquí fuerte. Imagínense los portugueses que tienen un 12%. O sea, los portugueses son menos, digámoslo así, realmente son menos europeos incluso que los españoles. Y claro, hombre, no vas a llamar moros a los portugueses, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces se hace. En Ibiza, un 13% del G, que proviene, como les digo, de Armenia, de todo esto, pues podría ser pues una de las varias orientalizaciones que tuvimos. Orientalización quiere decir que se vino una masa de gente desde Oriente, desde Medio Oriente, se vino hasta la península ibérica, pues como fueron en su caso los fenicios, después cartaginenses y algunos judíos. Miren qué bonito. El I.
El I es ADN nórdico. O sea que, oiga, tenemos algo de ADN nórdico en España, ¿verdad? En Aragón, por ejemplo, tienen 18, nada menos. En Asturias un 10. O sea, no es desdeñable. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tenemos aquí a unos celtas blanquitos en la península ibérica, pues súmales los nórdicos que también son blanquitos, por supuesto que se los tienes que sumar. ¿Vale? Entonces, no es ya un 70, es a lo mejor un 80, un 80 y pico por ciento lo que tenemos de europeos blancos, no de moros. Que ya hay que decírselo así a la gente porque es que, oye, se pone muy cabezona y no hay forma con ellos, ¿verdad? O sea, tenemos el J, que viene justo al lado, es arábico y judío. Con preferencia el J por el árabe y el J2 por el judío. Entonces, hay una presencia española de sangre hebrea muy grande. Y esto echa por tierra también la teoría de que esos fascistas españoles, racistas españoles, echaron a los judíos y los quemaron en la hoguera y todo ese rollo, ¿verdad? Que la gente, ya hay que llamarles con poca inteligencia, pues achaca a España. Muchos de esos hebreos cambiaron de religión, fueron nuevos cristianos. Otros muchos regresaron, después de la expulsión regresaron. Aquí lo tienen. Entonces tenemos Aragón un 12% de sangre judía, Andalucía un 14%, Asturias un 15%, Extremadura un 12%, Portugal un 15%. Muchos judíos se refugiaron en Portugal. Por eso Portugal tiene un ADN judío tan elevado. Pero a lo que voy, árabe. Pues oiga, un 2, un 3, un 2, nada, un 1, nada en Extremadura, nada en Cataluña, nada en Castilla del noreste, un poco un 1 en Castilla del noroeste. O sea, esto es ridículo. Decir que España que es medio mora o medio árabe porque estuvo 800 años de dominación árabe, pues miren, ya, o sea, ahí lo tienen. Vale, entonces, si nos vamos a África, pues aquí sí que tienen un J, ¿verdad? Tienen un J fuerte, no tienen mucho del este, pero también lo que tienen es un E africano enorme, opuesto al R europeo enorme que tienen los españoles. Yo creo que ha quedado relativamente claro, ¿verdad? No relativamente, totalmente claro. Entonces, ¿por qué nos está diciendo el informe que hay poca... el Mediterráneo, en su parte más cercana, que es el estrecho de Gibraltar, solamente 14 kilómetros separan la parte española de la parte africana, porque ha sido un muro infranqueable. Está solo ahí a 14 kilómetros, ¿verdad? Pues no pudo ser atravesado. Sí, dime. Sí, que está a 14 kilómetros la zona de África con Tarifa, que es la zona más cercana. Eso, con las dos puntas, los dos puntos más cercanos entre Europa y África están a solo 14 kilómetros. Solo Exactamente, se la atravesó, zona en Cádiz. de momento, solo se atravesó el estrecho cuando el hombre dominó la construcción naval. Hasta que no tuvo barcos, no atravesó el estrecho. Ahora hay una teoría que está diciendo que pudieron atravesar en época prehistórica y hay unos yacimientos buenísimos de época prehistórica en Andalucía que, hombre, no llegan a rivalizar con los de Atapuerca, pero son buenísimos. Entonces hay una teoría que están intentando ahí sacar como que se pudo atravesar en época prehistórica. Pero realmente si uno echa mano de documentos está muy coja todavía esa teoría. Necesita, yo creo, mucha más fuerza para que llegue a creerse. Solo 14 kilómetros, lo vemos aquí, ¿verdad? Desde una punta hasta la otra. Lo estamos viendo, quiero decir, ¿verdad? Se está viendo. Está Estás bien. viendo lo que es además una foto real desde la zona de Cádiz, que hay un mirador ahí, eso es la zona del mirador de Tarifa. Está en el alto, aquí abajo a la derecha se vería la isla de la Paloma, que es un puesto antiguo militar, y aquello de ahí enfrente, pues es el Atlas, que es la primera montaña que se ve de África. Eso es.
Y aquí, no, más que nada quería garantizar que se estaba viendo por tecnología. Lo que tenemos aquí son las dos torres de Hércules, ¿vale? Una torre de Hércules es el Atlas en África y la otra torre de Hércules pues es la zona de España, en Tarifa. ¿Por qué no se puede atravesar el estrecho? Es muy sencillo. Esto es un portulano, ¿no? Un mapa para navegantes del estrecho de Gibraltar. Entonces lo que estábamos viendo pues era desde aquí, desde este puntito hasta este punto, más o menos, ¿eh? Entonces, ¿por qué no se puede atravesar por ahí? Porque el estrecho de Gibraltar tiene unas corrientes fortísimas de unos 5 nudos es casi 10 kilómetros por hora, que por un lado entran y por otro lado salen. Hombre, hoy en día lo que tenemos es un tráfico enorme de grandes barcos de carga que lo convierten en un suicidio el atravesar esto a nado o atravesarlo de cualquier forma. Pero en aquel momento no lo tenían, pero sí seguían teniendo las corrientes. Tenemos unas corrientes de 4 o 5 nudos que, según dicen algunos navegantes, cuando meten su yate a intentar atravesar el estrecho, la corriente los lleva hacia atrás, aunque naveguen a toda vela en dirección a pasar el estrecho. Es complicadísimo, lo que hace que alguien o si lo intentas atravesar pues con una balsa de troncos o de lo que sea, esas corrientes te pueden sacar al medio del océano Atlántico o te pueden llevar al Mediterráneo, pero bastante lejos de tierra. Y esas corrientes lo que hace es que muchos años hay mucha gente que Salvamento Marítimo hace un trabajo enorme que pues windsurfers o gente que se mete en el mar pensando que no es peligroso y están aquí en medio del Atlántico encima de su tabla esperando a que alguien los vaya a rescatar. Hay mucha gente que se ha perdido en esta zona del estrecho, ¿vale? Se los ha llevado la corriente. Entonces, atravesar el estrecho es prácticamente imposible si no tienes un barco más o menos en condiciones. Y depende del día, ¿eh? Muchas veces, pues el paso ideal, pues esto se hace a primera hora de la mañana o incluso de noche, cuando los vientos son un poco más ligeros, pero cuando la variación térmica así lo hace, los vientos aquí son terribles, tanto como las corrientes. Entonces, por eso, no, aunque parezca cortito, 14 kilómetros, es tremendamente difícil, por no decir imposible, que la gente atravesase andando o abrazado a un tronco. Pues estamos en mapas, ¿verdad? Y en mapas se ve todo mucho más claro. Entonces tenemos que este es el R1, como hemos dicho, el europeo. Pues miren la península ibérica, oiga. Es que cuando vino la glaciación, toda esta zona de Europa se heló casi hasta los Pirineos. En Francia pues todavía había hielo y España fue el único sitio donde se podía ver algo de tierra. Estamos hablando de la glaciación. Pues toda Europa, todo el que pudo, se refugió en la península ibérica. Los años que estamos hablando de Homo sapiens, estamos hablando también de épocas anteriores, el Neandertal, el Heidelbergensis, por eso tenemos un espectro tan rico por ejemplo, en Atapuerca, que están desde hace 1,5 millones de años, hay restos humanos que se están sacando de Atapuerca, en todas las especies. Todas las especies nacieron más o menos en África, en el Cuerno de África, y con el paso del tiempo fueron conquistando territorios, dando la vuelta por el Mediterráneo y acabando en Finisterre. Por eso se llama la tierra final, el final de la tierra. No hay más. Más allá de España no hay más. Y entonces, pues, ya se quedaban aquí y aquí es donde, cuando se retiraron los hielos se iban yendo hacia el norte, pues estas especies y humanos que se habían quedado en la península ibérica fueron reconquistando los territorios. En aquel momento seguramente Inglaterra estaría conectado por tierra con el resto de Europa, porque la profundidad aproximadamente del Canal de la Mancha hay sitios en los que es de apenas 40 metros de profundidad. ¿Entienden? Entonces 40, hubo un momento en que estuvieron conectadas por tierra. Y de ahí pues fueron reconquistando y se fueron hasta Islandia. Entonces lo que tenemos es esto es Europa.
Esto es el 80% del ADN español que viene de Europa. Me dirán, y entonces, oye, ¿y esto que hay aquí en África? ¿Cómo puede ser? Pues esto les... y fíjate, a lo mejor sería un tema para otro podcast. Hablar de lo que pasó en 1591 con Diego de Guevara, cuando se produce se produce la expulsión ya de los moriscos. Pues hay gente que se va a África y se fue recorriendo los desiertos hasta llegar a lo que hoy es Tombuctú. Y ellos eran musulmanes, pero eran musulmanes de ADN europeo. O sea, eran de esos musulmanes que no habían ido desde Arabia hasta España a conquistar, no. Eran de esos musulmanes que se habían convertido al Islam y que al cabo de 700 años pues habían dicho, oye, pues nosotros no podemos estar con los cristianos, nos vamos de aquí, y fue cuando los echan de la península ibérica. Pues alguno acabó aquí. Imagínense lo bonito que es el ADN que nos está y confirmando los registros documentales que tenemos, que hablan precisamente de Diego de Guevara, que se fue hasta Tombuctú. Es apasionante, vamos, es una cosa, es que esto se le cae la cara de vergüenza a mucho pseudo historiador. Bueno, tenemos el ADNJ, este es el arábico. Como ven, la mayoría de la península arábiga pues tiene este ADN. ¿Vale? Esto muchas veces que surgen puntitos como este de aquí, por ejemplo, o este otro que tienen aquí en África. Estos puntitos pues puede ser una familia con ese ADN que, pues una circunstancia, como igual que lo de Tombuctú, se van de su zona tanto los enemigos como el ambiente, el entorno, los tratan bien y consiguen progresar. Y progresan tanto que su ADN se va esparciendo en un punto muy concreto. A veces esos grupos que se iban, pues porque los acosaban, los echaban, los exterminaban, pues se van huyendo y pues el entorno los liquida, los aniquila y no se produce digamos, contagio en el territorio, ¿no? Pero estos puntitos son esos, pues un grupo humano, una familia normalmente, que se va hasta un sitio y... y hace familia allí y hay descendientes hoy en día. Entonces tenemos el ADN arábigo, ¿verdad? El de los árabes, el J, que oiga, es que en España hay muy poquito. ¿Cómo explicamos esto? Y lo mismo pasa aquí, esto es Aragón. Pues en Aragón es que alguna familia de los que pues se decidieron convertir al cristianismo y que eran de origen árabe, se decidieron convertir al cristianismo y hicieron aquí en Aragón, hicieron su casa y se quedaron como nuevos cristianos. Pero el ADN de los árabes, pues en muy poquita cantidad, está en España. El I es el nórdico, que más o menos está en los mismos lugares en los que está el R, que es el europeo, ¿verdad? Pues el nórdico también es europeo. Entonces, claramente podemos sumar el ADN R que tenemos europeo los españoles al I nórdico que también tenemos. Y entonces todo varía porque pasamos no ya a un 70% de ADN europeo, sino que lo incrementamos con la cantidad que salga del I. Y a veces pues, nos vamos al 80 y pico, 80 y pico o 90% de ADN europeo. Tenemos el G, y el G, pues este es que es un ADN muy antiguo, porque es poco más o menos donde surge, pues cuando ahora mismo en Estados Unidos te dicen, no, es de raza caucásica. Este es el Cáucaso, y pues aquí están georgianos, azerbaiyanos, armenios, toda esta zona, ¿verdad? Pues esto es el ADN antiguo de las distintas orientalizaciones que fueron llegando a la península ibérica, a veces por el norte y a veces por el sur. Aquí se incluyen pues fenicios, se incluyen también, a lo mejor también parte de los cartagineses, pero los cartagineses es más difícil porque en la guerra que mantuvieron con Roma, pues no salieron muy bien parados.
Luego tenemos el E1B1, que es el africano, y nos encontramos con esto, pues que el africano tiene una incidencia en las partes en las que hubo Islam, musulmán. Fíjense que Italia, el sur de Italia tiene mucho más, y partes de Grecia tiene mucho más que España. O sea, de norte africano tenemos, pero tenemos poquito, muy poquito. ¿Eh? Estos mapas están accesibles en Internet. Me van a perdonar porque son mapas que tengo ya desde hace muchos años y no tengo la fuente de elaboración. Pero me parece que es la misma de Bosch et Altres. En cualquier caso, si ustedes entran en Google, pues ahí podrán encontrar y si alguien reclama, pues yo no tengo ningún inconveniente en dar el crédito al que hizo el mapa, ¿eh? Ahí tenemos aquí a la izquierda tenemos otro mapa que nos explica un poquito más claramente cuál es la repartición. Pues tenemos el J de los arábigos, ¿verdad? El E1B1, que es el de los norteafricanos, y sobre todo africanos, porque también el resto pues también tienen parte. Y el europeo, que es el R1. ¿Vale? El R1 que viene desde el Cáucaso, se expande por Ucrania, por Rusia, y le tenemos claramente Inglaterra. Nosotros tenemos, para que hay gente que ahora anda muy rebotada con el tema de los ingleses, pues tenemos mucho en común con los ingleses. Tanto que probablemente los que están en Inglaterra ahora mismo, los ingleses, sean antiguos españoles. Y esto pues es como se expande todo esto a través del mundo, ¿no? Todo esto se expande, sale de África, en algunos casos después volvió, sale de África, va recorriendo y en unos casos se va hacia la derecha, hacia Oriente, y en otros casos se va hacia Poniente. Había un estudio psicológico muy interesante que no les puedo ahora citar porque no recuerdo dónde lo vi. No sé si era El origen del hombre, de un historiador alemán. Tendría que buscarlo. Buenísimo, que llega a unas conclusiones muy interesantes, dejando de lado las creencias populares, digámoslo así, y entonces investigando desde cero, sacando nuevas conclusiones. Este estudio psicológico lo que viene a decir es que es más fácil emigrar hacia Poniente, porque es donde se va poniendo el sol cada día. Entonces, las emigraciones no son viajes. La gente tiene que entender que esto no es un viaje, es una conquista de territorio. Y así se hizo. El humano, para ir de un sitio a otro, tiene que conocer el otro. Y hoy en día, pues prácticamente es así, porque si tomamos un avión y vamos a otro sitio, pues es porque realmente, o a través de fotos o porque ya conocemos el destino. Esas aventuras que dicen, no, pues es que temían por su vida, salieron corriendo y conquistaron toda América hace 20.000 o 100.000 años, que son, pues eso es realmente imposible, porque realmente es muy difícil, no es que sea imposible, es muy difícil, porque el humano, primero, para dejar huella necesita grupo. Si no hay grupo, no hay, no hay forma de dejar descendencia y dejar el territorio poblado. Y segundo, necesita saber a dónde va. Entonces, no es este mapa que estoy poniendo aquí, esas flechitas, pues que llegaron unos señores y se montaron en un barco, en un barcucho y se fueron navegando hasta aquí. No. Esto se produce a lo largo de miles de años en los que se conquista la siguiente isla. Esa isla que estás viendo pues a 10 kilómetros, y dices, bueno, pues vamos a construir una balsa y nos vamos hasta aquella isla. Y a lo mejor la siguiente generación o 2 generaciones conquista la siguiente isla, y es un proceso de conquista que dura miles de años. No es algo que se haga, bueno, pues nos vamos de viaje. Eso no lo ha hecho nunca la especie humana. Vuelvo a lo que quería decir, porque como ven me voy dispersando, como los humanos en el mundo, me voy dispersando. Entonces, este estudio psicológico lo que dice es que es mucho más fácil ir hacia donde se pone el sol, ¿no? Por psicología, y no es simplemente humana, sino es de todos los animales. Van hacia la luz, no van hacia la oscuridad, que es Oriente. A ti te pasa el sol por encima
Y entonces en esos momentos en los que estos animales, los búfalos o el animal que sea, va comiendo, pues él va comiendo y va caminando hacia la luz. Y lo mismo pasaba con los humanos. Por eso fue mucho más fácil y mucho más rápida la conquista del territorio desde África por parte de las distintas especies humanas a la península ibérica, que es, como digo, pues es el final es un cul-de-sac, es donde termina la Tierra y ya pues es muy difícil que te vayas para atrás, porque además la península ibérica siempre ha estado beneficiada por la corriente del Golfo, por un clima más o menos benigno y eso quiere decir comida para animales y los animales comida para los humanos. En cambio, la conquista del oeste fue algo mucho más lento. Y cuando fue más rápida es porque iban por el sur, zona de la India y Asia por tema climático. Claro, más o menos era igual. Entonces, toda la Siberia, a ver quién era el guapo que se metía en la Siberia a poblar, ¿no? O tienes ahí, pues no sé, 9 meses de hielo en los que no puedes ni hacer un agujero en la tierra. El mapa lo que nos está diciendo, pues es que por mucho que se empeñen ahora mismo, miren la rayita verde, lo que viene a decir es que esta conquista de la rayita verde se hace entre 30.000 y 10.000 años. Tenemos un abanico que va desde hace 30.000 años a 10.000 años, por los restos que hay. Ahora, como es la cuestión así, por muchas universidades americanas y los americanos están empeñando en demostrar que los indios estaban desde hace 100 y pico mil años en América. Otra cosa absolutamente, de momento, mientras salgan documentos, absolutamente estúpida, porque el resto de los documentos están diciendo totalmente lo contrario. Pero claro, como hay un tema político ahora mismo que se tiene que defender esta idea, pues ahí están apretando todo lo que pueden. ¿Qué nos dicen? Que aproximadamente cuando surge el Homo sapiens, nuestra especie, entre 200 y 130.000 años de antigüedad, tenemos la flechita marrón. Y esa flechita marrón se está moviendo por lo que es el Cuerno de África. ¿Vale? Entre 130 y 90.000 años, la flechita rosita, la vemos que va pues sintiendo más curiosidad, moviéndose un poquito más, para que vean son miles de años. O sea, la vida de un ser humano, nuestro rango vital está en los 70, a lo mejor, 70, 80 años. Pues imagínense, y te da tiempo a hacer 1000 cosas en toda tu vida, imagínense cuando tienes miles de años a tu disposición. La flecha negra, entre 90.000 y 55.000 años de antigüedad. La flecha negra ya se abalanza sobre la parte sur de la India, ¿verdad? Arabia, la India. En aquella época, según nos cuentan, pues esta zona estaría mucho más verde de lo que está ahora. Flechita roja, 55.000 a 30.000 años. Y es la flechita roja la explosión que va desde la zona de aquí del Cáucaso precisamente y conquista casi toda Europa y empieza a moverse tanto hasta Australia como en las zonas cálidas de Asia. 30.000 años. De 30.000 a 10.000 años de antigüedad es cuando ya se entra en la península ibérica. Esta flecha verde que tenemos aquí se hace la conquista de Norteamérica y de ahí se baja hasta Sudamérica. Y las flechitas azules, pues es entre 10.000 y 1.000 años de antigüedad, que es cuando ya el humano está dominando totalmente la navegación y pues se adentra por el Pacífico, por el Océano Pacífico, el Índico, y va conquistando aquellos lugares que, si estamos hablando de entre 10.000 y 1.000, pues es justo detrás de después de la última glaciación. Con lo cual, todos estos territorios no los conquistaron antes porque estaban bajo el hielo. ¿Vale? Entonces se retiran los hielos después de la última glaciación y los Homo sapiens van conquistando los territorios que van emergiendo. Entonces, lo que tenemos aquí claro con esta idea es que no puede haber un señor que se ha encontrado un hueso que dicen que es de mastodonte, que está labrado y que el hueso tiene 160.000 años de antigüedad. Porque hace 160.000 años, a lo mejor no tenemos, fíjense que a lo mejor no tenemos bien demostrado la edad, el momento en el que el humano atraviesa desde Siberia hasta América. A lo mejor no lo tenemos suficiente demostrado. Pero sí tenemos demostrado, por ejemplo,
que el momento en el que el humano sale de África, el momento en el que llega a Europa, en el que llega a la península ibérica, eso sí que está demostrado por datación. Entonces, si el humano aún no ha salido de África o de Europa o de cómo en esos años, en el 130.000, fíjense, o sea, me están diciendo, los indigenistas americanos están diciendo que hace 160.000 años ya se conquistó la América, tanto la del norte como la del sur. Si nos remontamos a esto, que sí lo tenemos probado, tenemos que centrarnos en las flechitas marrones o en las flechitas moradas. ¿Y qué nos dicen? Que en esa edad el humano todavía no había salido de África. Entonces, ¿cómo va a llegar hasta América? O sea, el tema político lo que hace es embadurnarlo todo de una manera imposible. Preguntas, porque hasta aquí ha llegado el tema de la... Déjenme que dejo de compartir esta pantallita. Estabas hablando de esos viajes y de ese ADN. Incluso después de demostrar todo esto, ¿todavía la gente sigue dudando? Así es. O sea, esto, a cualquiera que se dedique a esto, historiador, arqueólogo, cualquiera que se dedique a esto, cuando nos hablan de esas tonterías, pues directamente haces corto y te desconectas, ¿no? Pero lo que nos dice es, pero vamos a ver, ¿por qué sois tan estúpidos de querer modificar la historia de esta forma tan absurda y querer engañar a la gente? Esto es por un interés absolutamente político. En los Estados Unidos, por querer vender la idea de que pobrecitos indígenas, y en Europa, pues ni se sabe por qué. A lo mejor por cuestiones nacionalistas, que se digan, no, pues España fue mejor que otros países de Europa, o al contrario, que no sé, que te digan la República Checa, o, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo, no quiero ser mucho más explícito, que luego la gente se enfada por tonterías, sino por el fondo de la cuestión. Entonces, esto es lo que tenemos. Esto es el tema de nuestra pelea diaria, de cuando te sale una investigación. No, pues Nature, que tiene un prestigio entre una parte de la población, pero no entre los académicos. Ha sacado un artículo que dice que esto va a cambiar la historia totalmente. Y luego lo lees y dices, pero... O sea, es que ya cuando te das el golpe en la cabeza, ¿no? Y dices, joder, ¿otra vez? Y así estamos continuamente con estos temas. No quiere decir que la historia sea inamovible, pero si tienes que cambiar la historia, tenemos un dicho que dice, a grandes cambios, grandes pruebas. O sea, cuanto más quieras cambiar, más grande tiene que ser, más fuerte tiene que ser tu prueba para que cambies la historia a tu gusto. Entonces, esto es lo que estamos viviendo de diario. O sea, es una cosa tremenda. Y claro, como las redes sociales no tienen ningún control en absoluto sobre lo que se dice o sobre lo que se deja de decir, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Por eso es tan importante, pues, y luego ahora lo explicaré en la segunda parte, es tan importante pues que tengas, que creas en historiadores consagrados, o al menos que haya una institución, una universidad, que los haya certificado como historiadores. Y aún así, aunque sea sin esa certificación, o sea, aunque sea con esa certificación, hay algunos historiadores que dices, joder, vaya sesgo que tienes, ¿no? Vaya sesgo político que tienes. Aun con esa certificación, con que imagínate la gente que dice, no, pues a mí me gusta la historia, me he leído un par de libros de historia, ya soy historiador. Pues lo siento,